Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Parada Carnaval, este podcast que por supuesto está al servicio de todos nuestros televidentes y toda nuestra audiencia también que nos ve a través de diferentes redes sociales y por supuesto también a través de Telefuturo. Hoy tengo un invitado muy especial, se trata del historiador orureño Maurice Cazorla que nos acompaña, con quien estaremos abordando diferentes temas, por supuesto referentes al Carnaval de Oruro, el Carnaval del Bicentenario. Maurice, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Lucero, muchas gracias más bien por invitarme aquí al programa y con todo gusto. Bueno, yo quiero primero empezar desde este punto. Maurice ha sido danzarín del Carnaval de Oruro por muchos años. Sí, yo empecé a bailar desde mis 15 años, he bailado, sobrepasado los 30 años bailando en la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada. Bailé con mi hermano Fabricio, con mi otro hermano, con mi hermano Roy y también mi papá mientras nos estuvo acompañando. Wow, entonces además ha sido una pasión familiar. Sí, efectivamente. Hemos tenido una vinculación con la fraternidad. Mi abuelo no bailó, pero estuvo vinculado al Comité de Cultura de la fraternidad el año 53, si no me equivoco. Hicieron la primera guía sintética del carnaval con una comisión de cultura que se armó en aquellos años, donde hicieron la primera recopilación de material del carnaval. Mi tío, el hermano de mi mamá, también bailó en la fraternidad, ¿no? Entonces siempre hemos tenido una vinculación especial. ¿El personaje del cual tú danzabas? No, de Diablo, en la tropa. Siempre. Sí. Qué lindo. Y bueno, seguramente tú guardas recuerdos bastante lindos de esa época. ¿Por qué dejaste de bailar? Bueno, primero, dos veces dejé de bailar. Uno por tema de salud, tuve un accidente hace ya 15 años. Por temas de salud tuve que dejar de bailar 2 años. Y después, bueno, desde la pandemia que ya no volví a bailar, la situación cambió también y bueno, pero igual estamos vinculados a la institución. Muy bien, ¿y hay otras generaciones en tu familia que tal vez van a bailar? Sí, mis hijos están presionándome para bailar, estamos en eso, a ver, ojalá se cumpla. Ojalá sea así, Mauricio, y realmente, bueno, este tema de la danza es una pasión, pero también es una pasión el tema de la historia, que no solamente te ha agarrado a ti, sino también a parte de tu familia, pero hablemos acerca de tu pasión por la historia. ¿También ha nacido a raíz del Carnaval de Oruro? En partes, en realidad estudiamos con mi hermano en La Paz y el primer acercamiento que hemos tenido con la historia ha sido en partes porque vivíamos en La Paz y había otro contexto allá y a mí me involucró mucho el tema de la Guerra del Pacífico inicialmente, por ahí comencé y justo mi hermano Fabricio estaba empeñado en escribir sobre la fundación de la fraternidad justo cuando llegamos a los 50 años, el año 94. Tuvimos oportunidad de entrevistar a los fundadores de la fraternidad, a los pocos que habían en ese tiempo. Logramos entrevistarlos, logramos conocer, preguntamos cómo fue que se fundó la fraternidad. Y realmente es uno de los mejores recuerdos que tenemos de esa época porque conocimos a mucha gente, ¿no? Y la verdad nos permitió entender cómo fue que nació nuestra institución y eso nos impulsó a dedicarnos al carnaval en algún momento, a investigar sobre el tema del carnaval. Fabricio se dedicó al tema de la morenada una temporada, hizo su tesis sobre la morenada. Yo me dediqué al tema de la diablada y a partir de eso fue algo que nos impulsó a hablar de Oruro en general para ver justamente lo que nosotros manejamos y que se ha consolidado desde el 2010 en este proyecto que mi hermano llevó adelante que se llama la revista Historias de Oruro. La famosa revista Historias de Oruro, que debo decir que en algún momento me apasionó tanto coleccionarlas, pero bueno, ahora me imagino que continúan con esa pasión también, ¿no? Sí, no, continúa la revista. ¿Cuántas ediciones ya de la revista? Ya estamos en la número 45, pero hemos sacado paralelamente las ediciones de la revista de la Guerra del Chaco, que tiene ya una circulación nacional. Estamos en la número 3 de la Guerra del Chaco. La 1 se ha agotado por completo, gracias a Dios.
Nos ha ido muy bien en las ferias del libro de La Paz, de Cochabamba, en Santa Cruz nos ha ido muy bien. Y el tema de la Guerra del Chaco realmente ha sido también otra pasión que nos ha impulsado desde hace muchos años. Hemos logrado también conocer excombatientes. Fabricio hizo un libro con Marco Antonio Flores donde publicaron testimonios de los excombatientes, que salió primero en el periódico, luego se consolida en un libro, y de ahí empezamos ya a profundizar sobre el tema de la Guerra del Chaco. Entonces nos hemos dedicado a varios temas, ¿no? Y obviamente el tema de la Guerra del Chaco, que ahora tiene una edición especial. Hemos sacado una edición especial de la Guerra del Pacífico, y yo de manera personal me estoy dedicando a la Guerra del Acre, que estoy haciendo actualmente un libro sobre la Guerra del Acre, que no solamente me quedo aquí en Oruro, sino que me he tenido que ir. Por eso también fui a Riberalta, fui a conocer todos los lugares para ver justamente el escenario de la Guerra del Acre, para entender un poquito también cuál ha sido la motivación o cuál ha sido el contexto con el cual se ha desarrollado este conflicto, como bien dice mi buen amigo Jorge Bastoflor, que de las guerras conocidas, la Guerra del Acre es la más desconocida. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y bueno, en este camino de formación que ustedes han tenido y que nos acabas de relatar, ustedes han estudiado mucho, han tenido que investigar, viajar, pero de repente también esto se está perdiendo en las futuras generaciones, ¿no? ¿Quiénes podrán seguirles a ustedes como historiadores orureños, los más conocidos, me atrevo a decir? ¿Tú crees que hay jóvenes hoy por hoy que están interesados en seguir este trabajo? Sí, me ha sorprendido porque actualmente yo soy presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro, y nuestras sesiones son abiertas al público, y ahí hemos tenido la oportunidad de conocer estudiantes, jóvenes, estudiantes incluso de colegio, que están viniendo a las reuniones y quieren dedicarse a la historia. Realmente eso entusiasma porque como que vuelve la fe otra vez en las generaciones. Y están, uno por ejemplo está estudiando el tema de la Guerra del Chaco, otra señorita está viendo el tema del conflicto de 1930, que tiene que ver antes de la guerra, que tiene que ver con el golpe de Hernando Siles, un tema completamente desconocido, a mí igual me sorprendió. Y de ahí hay otros jóvenes que están viniendo, pero están viniendo a ver cómo pueden entender un poquito de cómo funciona el tema de la historia. Y como ahí tenemos gente como Javier Cárdenas, está Antonio Rebollo, está el coronel Eduardo García, está mi hermano, está Miguel Salas, entonces como que se tiene que convertir en una escuela para las nuevas generaciones. Qué bueno, y me agrada saber eso, Maurice, porque realmente vemos, ¿no?, que nuestros jóvenes de repente hoy por hoy están bastante interesados en otras cosas, como por ejemplo las fiestas, el alcohol, etcétera, pero es bueno saber que sí hay interés en este tema de la historia, porque a los orureños lo que nos interesa mucho precisamente es mostrar generación tras generación de cómo ha empezado, no solamente el tema que tú nos explicabas de las guerras y todo aquello, sino también lo que nos interesa mucho, el carnaval de Oruro. La historia que tiene que irse pasando, ¿no?, generación tras generación. Sí, ahí viene el otro tema, ¿no? Una temporada nos hemos dedicado al tema del carnaval con mucha fuerza, ¿no? Tenemos un archivo que hemos heredado de mi abuelo que tiene mucha información, y de ahí hemos ido compartiendo lo que ha sido el desarrollo histórico del carnaval en general, de algunos conjuntos, ¿no? El caso nuestro de la Fraternidad de la Morenada Central, que nos hemos animado a escribir en algún momento, hemos hecho una edición especial, de los tobas, por ejemplo. Recientemente, el año pasado, hemos podido encontrar el relato perdido de los chunchos y los chiriguanos, que se convertirán, que es un relato de los tobas, que se realizaba en el siglo XIX. Lo hemos encontrado. Hemos publicado en la revista de homenaje de los tobas, pero creo que merece hacer un libro aparte este tema del relato, porque ahí estaríamos complementando el relato de los 7 pecados, el drama de los incas, la pisa de la uva, y el cuarto que faltaba, que era de los chunchus y los chiriguanos. Wow, imagínate, es un gran trabajo y lo que queda, ¿no? Lo que queda todavía por investigar. Y bueno, en todo este trabajo tan minucioso que ustedes hacen, que tú haces, Maurice, hemos podido observar también que mucha gente hoy por hoy llega
no solamente al tema del carnaval, ya desde los convites podemos ver aquello. Y hoy por hoy, lamentablemente, todos creen tener esa voz para poder decir mediante las redes sociales o relatar acerca de nuestro carnaval, hablar en lives en vivo, mostrando incluso hasta lo peor del convite, por decirlo, que es una de las actividades que más muestran, o los recorridos, por decirlo, y muchas veces desinformando. ¿Qué opinas respecto a eso? Bueno, lamentablemente en los últimos años han aparecido, entre comillas, yo lo digo así, entre comillas, influencers, ¿no? Ellos simplemente vienen y describen, pero no cuentan lo que realmente es, solamente describen. Pasa el conjunto tantos, hacen tal cosa, en una muy buena intención, debo decirlo, pero obviamente tampoco como que se quieren informar. Ya varias veces, cuando yo estaba de presidente del Comité de Etnografía, hicimos sesiones de capacitación a los medios de comunicación, pero hacíamos a los medios de comunicación locales. Me tocó a mí viajar a La Paz en 2 oportunidades para hacer este proceso a los presentadores de los medios de La Paz, ¿no? Pero llegado el momento no son ellos los que llegan otros, ¿no? Entonces es difícil. Yo tengo una muy buena experiencia con la gente de Unitel, ¿no? Porque la gente de Unitel en realidad sí se preparaba antes, entregamos un material previo, y cuando hacíamos el proceso conjunto estábamos nosotros como comité de etnografía y estos presentadores haciendo un binomio interesante en el momento de la presentación. En otros canales no se ha visto tanto eso, ¿no? Yo recuerdo que un año en Bolivia TV, cuando no estaba bailando, estaba también yo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y solo intervine 2 veces, porque más era el tema de propagandas, tema político y demás, entonces como que no valía la pena, ¿no? Entonces ya en los últimos años yo ya no estoy tan de manera oficial, ya no soy convocado, porque ahora el comité tiene otra estructura, otro presidente y demás, entonces ellos son los que asumen esta acción. Yo simplemente estoy invitado tal vez por algún momentito en algún medio, este año por ejemplo he estado con RTP, con el programa Los Principales de La Paz, que ellos tienen la característica de hablar mucho del gran poder, y me convenía porque teníamos que sentar soberanía con el caso de Oruro. Claro que sí, y además también hablar acerca de repente las terminologías incluso que tenemos nosotros como orureños. Yo hablo mucho de este tema porque siempre escucho el término de segundo convite. O sea, creo que es común ya en las fraternidades que llegan, o los bloques más bien que llegan de los diferentes conjuntos, y esa es la falta de conocimiento, me parece, incluso de las directivas de estos conjuntos, que no les de repente cuentan la historia, cómo es el carnaval, que no se llama segundo convite y por qué no se llama segundo convite, ¿no? Es un elemento conceptual. Y para empezar, no son fraternidades. Son conjuntos. Son conjuntos folclóricos, pero ahora nos hemos acostumbrado a hablar de fraternidades. Sí. No es así. Solo había una fraternidad antes, y que era justamente un conjunto, ¿no? Y de ahí tiene su historia, por qué se llama fraternidad, porque no es casual, y ahí de todo el mundo empezó a adoptar el término fraternidad. Obviamente el tema del convite piensan que es un ensayo, pero es una ofrenda. Yo hago mi ofrenda de la promesa de bailar los 3 años, mi primera ofrenda, mi primer convite, o yo voy a convidar mi ofrenda a la Virgen, y el último convite es mi reafirmación de la fe, ¿no? Que no es un ensayo, ¿no? O sea, lamentablemente también nosotros los orureños hemos distorsionado nuestro propio proceso, y lo digo con mucha franqueza. ¿Qué sentido tiene bailar en Navidad, con alegorías de Navidad? Y creo que eso propicia más el consumo que realmente hacer un proceso de preparación al tema devocional. Es muy cierto, y bueno, eso también llega, creo que desde el interior del país, ¿no? Esos recorridos se han visto en el interior y se están replicando aquí en Oruro. Qué pena, porque deberíamos marcar la diferencia, pero lamentablemente es que bueno, sabemos bien que esto genera tal vez recursos, ¿no? Y tal vez por ahí viene la línea, puede ser, no lo estoy afirmando, pero parece que ese es el motivo. Maurice, a veces pienso que nosotros los orureños estamos como huerfanitos, porque somos los únicos que defendemos el carnaval
de Oruro, nuestro carnaval, nuestro patrimonio. Esto a raíz del constante plagio que vivimos desde el exterior del país, específicamente hablando de uno de los países, ¿no?, que es Perú. Lamentablemente esto es constante. Digo que nos encontramos huérfanitos porque parece que nadie más nos puede sostener en este tema del plagio. ¿Qué opinas al respecto? Te he visto también hablando acerca de esto mucho ya por redes sociales. Bueno, sí, en realidad sí estamos huérfanos porque el Estado Nacional no ha asumido una posición sobre este tema. Es más, hay una posición política del hecho de reconocer todos como parte de una sola nación, que es el Abya-Yala, donde hay la transfronterización de los procesos culturales. Y eso permite la justificación del hecho de que si se baila aquí diablada allá, o sea, estamos siendo parte de una misma cultura. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque ha habido un proceso histórico que ha permitido consolidar al Estado Nacional. Y no hablemos del Perú. Yo no voy a hablar del Perú en general. Tengo que hablar de una región del Perú en específico, ¿no? Particularmente. Ya en los años 50, Oruro tenía una corresponsalía de la UNESCO donde ya se reclamaba el hecho del tráfico de trajes, caretas, que lo hacíamos nosotros mismos los orureños, ¿no? Y empezó a salir de manera indiscriminada porque se tenía la idea de que había que hacer crecer un poco estas festividades, ¿no? Entonces, de ahí hemos tenido que investigar y entender por qué se dan este fenómeno. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, Fabricio encontró una grabación de una familia de Pedro Pablo Corrales, que era un diablo de los Mañazos, que bailó a sus 15 años en 1918, cuando su padre fue nombrado pasante de la fiesta de la Candelaria en Puno, que fue la primera vez que llevaron el conjunto Los Diablos a Puno. En esa situación, en esa coyuntura, en Puno, visto en los últimos años, yo también me desgañitaba y empezaba a reclamar y perdí el tiempo, porque la verdad en redes sociales uno puede contestar dos cosas, pero no es lo mismo que decirlo, ¿no? Entonces ahí empezamos a investigar e indagar de que no había sido así. Entonces, siguiendo con el proceso histórico, luego vuelvo a este punto, el año 64, la fraternidad viaja a Puno, viaja a Yunguyo, viaja a Puno, viaja a Yaviri, está en el Cusco llevando la diablada. Hay recortes de periódico donde la magnificencia del traje y demás se queda en la gente allá y quieren tener como lo que habíamos llevado nosotros. Indudablemente, ¿quién no quiere ser parte de? Y claro, en ese contexto, el Perú, y esta región del Perú en particular, ha entendido que tiene derecho a utilizar nuestras expresiones de danza, incluyendo el salay, el tinco, el puglia, que ya se está presentando en los últimos años. ¿Por qué? Porque en realidad nos dicen que nosotros éramos el Alto Perú y tienen todo el derecho a hacerlo. Efectivamente, pero José María D'Alense, que fue deliberante en 1825, publica su libro de Bosquejo Histórico de Bolivia en 1851, y él decía que el término Alto Perú es un término forzado que viene de 1810 para justificar la anexión de la audiencia de Charcas al Perú, porque nosotros pertenecíamos al virreinato del Río de la Plata. Entonces el virrey Abascal se quedó con la audiencia de Charcas porque eran las provincias más ricas, y de ahí viene la denominación de Alto Perú. Entonces nunca renunciaron a estas 4 provincias, incluyendo la gobernación de Santa Cruz, porque eran ricas en plata. Mantuvieron a la Argentina, por eso Argentina viene de argento, que tiene que ver con la plata, el río de la Plata, que tiene que ver con la plata que sacaban de Potosí, sacaban de Carangas, de Oruro, de Popó, Antequera, que eso ha permitido construir toda la economía que estaba en la capital, y los peruanos perdieron en eso. Por eso el virrey Abascal en 1810 decidió arrogarse ese territorio. Entonces de ahí viene esa intención de justificar el hecho que yo bailo, que aquí bailo, porque este era mi territorio. Pero lo que no se dan cuenta es que entre 1799 y 1800 Puno fue parte de la Intendencia de La Paz.
aunque por poco tiempo perteneció al virreinato del Río de la Plata. Y en realidad no es que y se mantiene esta línea para decir que el Perú tiene todo el derecho a bailar nuestras danzas, pero no el Perú, sino esta región, porque en realidad ellos consideran que, reitero, éramos parte del Alto Perú. Sin embargo, más bien nosotros estamos bolivianizando Puno, porque la gente que vive en Tacna, que vive en Cusco, no asumen nuestras danzas bolivianas como peruanas. Hay no son todos. Hay una empresa gigante que se llama Brisas del Limani, que ha agarrado estas expresiones de Puno, diablada, caporales y demás, y se las ha llevado a Lima. Uno va a Lima y en Lima ve diablada, caporales, morenada, bailando en pasacalles, y eso genera un movimiento turístico enorme. Se están aprovechando esa coyuntura costa de, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita, y por eso ha entrado una línea de mentiras de muchos investigadores, entre comillas, que no han encontrado el justificativo. Jesús Elías publicó hace muchos años ya un artículo del periódico que decía que Puno se ha convertido, un escritor peruano lo dijo, de Puno, que dijo que Puno se convirtió en la sucursal del carnaval boliviano, y no se equivocó, en los años 60. Y obviamente, porque en esa época no había caporales, no había morenada, no había diablada, y en los últimos años, desde la declaratoria de obra maestra, han empezado a tomar esto, porque esta empresa ha empezado a utilizarlo como un mecanismo comercial. El Cusco no lo reconoce como tal, Tacna no lo reconoce como tal, y obviamente eso es parte de un proceso que lo hemos puesto fuerza. El 2014, yo recuerdo cuando estaba de presidente del comité, me tomé la libertad de mandarle cartas aclaratorias a la embajadora del Perú en Bolivia, 2 cartas, para aclararle por qué no deben hablar de diablada y morenada. Porque en Perú tienen danza de diablos, efectivamente lo tienen. Pero no es la misma. Pero no es diablada. No es lo mismo la morenada, la diablada, no es lo mismo. Y eso es lo que hemos explicado, le hemos entregado al ministro Pablo Grux cuando se hizo la proclamación de la Candelaria, y nos enteramos después que nunca llevó el material que nosotros habíamos entregado, porque entregamos fotografías, recortes de periódico, películas, un montón de información, una carpeta, y nunca llevó. Pero lo que sí se logró es que se declaró patrimonio inmaterial a la festividad religiosa, pero no así a las danzas. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos con Puno. Además, Puno está en una lista representativa, la festividad de la Candelaria, pero Oruro ha sido declarada obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, con sus 18 especialidades de danza y todos los rituales que conllevan. Eso tiene mayor peso, discúlpeme, que estar en una mera lista representativa. Así es, lo has explicado realmente muy bien, porque eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy. Hay personas que van defendiendo nuestra cultura, nuestras danzas, nuestro carnaval de esa manera, y lo decía un principio, estamos huérfanitos porque quienes deberían ayudarnos a proteger esto prácticamente se hacen a los locos. A mí particularmente me da mucha rabia cuando yo veo en Facebook especialmente muchas páginas que vienen desde Puno y muestran nuestras danzas y de paso las sacan de contexto, pero totalmente, en todos los sentidos. Y bueno, yo entro a los comentarios y veo cómo la gente del lugar quiere engañar a los lectores, a los que están observando esos videos, y duele, ¿no? Como orureño, después de que tú eres danzarín, después de que eres devoto de la Virgen del Socavón, ver esas imágenes y esos comentarios tan hirientes. Al principio sí, me causaba mucha rabia, pero después yo publiqué esto en la página del comité cuando declararon patrimonio a las danzas de Puno, en Perú. Y yo les dije gracias al Perú por declarar patrimonio a nuestras danzas. Y aún uno se da cuenta de que Bolivia está influyendo en una región y está bolivianizando una ciudad que lamentablemente ha perdido su propia cultura. Y esa cultura que tenía antes del año 2010 inclusive, ya no se va a volver a recuperar.
hay un investigador peruano que decía, ya los jóvenes ya no quieren bailar las danzas autóctonas. La danza de las tijeras, por ejemplo, que son las landahuaylas, qué sé yo, que son danzas tan típicas del Perú, ahora quieren bailar caporales, ¿no? O saya, como dicen ellos. Entonces están perdiendo su identidad y eso quiere decir que estamos bolivianizando a la región de Puno con nuestras culturas, aunque lo hayan hecho mal, pero estamos poniendo en evidencia de que Oruro tiene una tradición mayor en cuanto a documentos escritos, en testimonios, fotografías, películas que nosotros hemos subido incluso al internet y están circulando. Yo soy objeto de muchas críticas de mucha gente, ya me han dicho mediocre también, que tal vez lo soy, posiblemente. No, pero ¿por qué? Posiblemente. Pero nosotros lo hacemos desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros hemos ido promoviendo. Y recordemos a Carlos Felipe Beltrán, que ya en 1871 publicó todo lo que era el tema de la recopilación del material que le ha dado fuerza al tema del carnaval. Hablamos también de José Víctor Saconeta, que publicó en 1925 la leyenda de la Virgen del Socavón y su corte infernal, de Luis Bullaín, de mucha gente que ya antes escribió sobre el tema del carnaval. Y la primera región donde se habló del término folclore fue en Oruro. Lamentablemente el hecho de estar tan cerca de La Paz nos ha perjudicado mucho, porque el Museo Nacional de Etnografía y Folclore debía haberse establecido en Oruro, pero como La Paz era la capital, se la llevaron a La Paz y la fuerza que tenía Oruro como capital del folclore se ha perdido en ese contexto. Por eso somos huérfanos del Estado, porque el Estado mete en una sola bolsa al carnaval de Santa Cruz, al carnaval de Comadres, al carnaval de La Paz, que no había la entrada que tienen del Giscanata, y al carnaval de Oruro. Oruro es obra maestra, no desmerezco lo que tengan las otras festividades, pero Oruro es obra maestra, y eso es otra cosa, no es cualquier sitio, es el fenómeno cultural que ha propiciado que la UNESCO vuelque su interés a lo que es la inmaterialidad o la intangibilidad. Si no hubiera sido Oruro en todas estas gestiones, la UNESCO no hubiera abierto los ojos a ese nivel, y está debidamente demostrado con documentos que Oruro ha permitido hacer todo ese proceso. El trabajo de los historiadores sin duda es arduo. Tienen que estarse empapando de información todo el tiempo, tienen que ver todo lo que se refiere al carnaval de Oruro, específicamente hablando de ello, año tras año. Y estoy segura que como danzarín también, como espectador, historiador, Maurice, has podido ver aquellos aspectos positivos y negativos de nuestro carnaval. Lógicamente, empecemos por los negativos. Estoy segura que tienes un ojo crítico para aquello. ¿Qué es lo que está perjudicando tanto a nuestro carnaval para que en vez de resurgir, de repente nos estamos estancando? Porque no creo que estemos yendo hacia atrás, pero sí de repente un estancamiento. Lamentablemente, desde el momento que hemos visto al carnaval o a la entrada, porque no es carnaval, desde el momento que vemos a la entrada del sábado como un espectáculo, es el momento que ha empezado a degenerar el proceso que tenemos. Porque si hablamos de una entrada, hablamos de los elementos primigenios de esta entrada, que tiene que ver pasante, platería y obviamente todo el cortejo de danzantes que tenemos o danzarines que tenemos en este cortejo. Entonces, esto es lo que le ha dado vida y que termina en un proceso devocional. Pero el crecimiento de los conjuntos, el hecho de que venga gente de otro lado y piense que esto es un lugar donde van a venir a generar una conducta que no la hacen en otro lado, ya estamos viendo que esto se está perjudicando. Puede ser espectáculo el domingo, pero plenamente de acuerdo, porque el domingo es carnaval, pero el sábado es la entrada. Y esa idea de no separar lo religioso del espectáculo es lo que nos está perjudicando. Y bueno, eso es definitivamente una pena, porque año tras año el carnaval de Oruro está creciendo, como decías, y de una forma bastante masiva, y como dices, nos puede llegar a perjudicar, pero esto también ha generado en los últimos años un crecimiento en este caso, y yo siempre lo digo, de que si no fuera por el carnaval de Oruro, de repente la economía de los orureños estaría, pero por los suelos. Creo que la economía de los orureños se debe bastante a este movimiento que precisamente genera el carnaval. Sí y no, porque lamentablemente hay
gente de otros ámbitos que vienen a aprovecharse económicamente. Y Claro. veámoslo que desde las 2, 3 de la mañana ya hay peinadoras, maquilladoras en la entrada y no son de Oruro. Exacto. Y a los orureños no nos dejarían hacer eso en otras Día regiones. antes tenemos toda la 6 de agosto llena de comerciantes que no son orureños. Llega gente a la calle Brasil o Bacovica a vender comida que no son orureños. Entonces nosotros hemos sido tan buenas gentes que hemos permitido. Y la gente que viene del interior ve al carnaval no como o ve a Oruro no como su ciudad, ve como un lugar para divertirse y se convierte en un baño público por 3 días, lamentablemente. Y eso no tiene que ver con autoridades, no tiene que ver con quienes organizan, tiene que ver con la conducta hasta de nosotros mismos. La entrada del carnaval o del sábado, hablo de carnaval entre comillas, ha dejado de ser para el orureño. Ya Así no es. podemos disfrutarlo como antes lo hacíamos, con familia, llevando los choclitos de la abuela, comiendo con el termito de café o la sopa. Ahora ya no, porque tenemos que estar arrinconados pagando. Una familia de 4 personas no puede costearse ver la entrada en los precios que no asigna el que levanta las graderías, porque el costo que implica el armar la gradería, poner servicios básicos, pagar seguridad y dar todos los elementos que exige el hecho de tener los metros lineales, hace que los costos no puedan ser menores a los 500 o 400 bolivianos por asiento. Claro, y eso, bueno, sí cae en los hombros de las autoridades, ¿no? Porque ellos son, especialmente la alcaldía municipal, quienes tendrían que regir y controlar todos esos aspectos que en este momento tú nos has dicho. El tema de controlar a los comerciantes, porque ellos cobran los centajes y todo lo que implica tener un puesto en cierta calle, ¿no es cierto? También el tema de las graderías recae en los hombros de las autoridades. Pero colapsa. Lamentablemente nuestra ciudad no tiene la capacidad para manejar la gran cantidad de gente que viene de afuera, ni siquiera la intendencia para controlar el tema de la comida que se vende. Eso lo hemos demostrado. Peor con la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, porque yo algo que denunció siempre, nunca he estado de acuerdo con el patrocinio de la bebida al carnaval. Nunca he estado de acuerdo. Jamás. Y está documentado esto, que en varias oportunidades yo me he negado a participar o a que esté el logotipo de mi institución en un afiche donde esté la marca de esta bebida. Y eso me ha traído muchos problemas hasta el día de hoy. Pero sin embargo tenemos que entender que hay que separar los conceptos. A mucha gente, particularmente, le conviene. Por supuesto que sí, pero no institucionalmente, sino a nivel individual. Y estas personas que sobreponen los intereses personales por encima de los intereses de lo que es Oruro, pues lamentablemente están perjudicando a la ciudad. Lamentablemente la gran cantidad de gente que viene va a generar siempre este colapso de personas que tenemos en nuestra entrada, y lamentablemente no podemos regular la economía, ni siquiera podemos cobrar el centaje a toda la gente que viene de otro lado. Peor cuando se trata de bebidas. El ejemplo, claro, y es lo que siempre critico, de La Paz, y me consta, y de Cochabamba vienen los famosos buses cheleros, con jóvenes que les invitan a tomar bebida desde el momento que salen, los dejan en la parada y se van así en esa situación, esa condición. Cuando llega el bus a Oruro, lo primero que hacen es buscar baño, no encuentran un baño. La jardinera de la Villarruel o la jardinera del Hacha Flores es el baño. Y eso es lo que hace la gente, porque no es su ciudad. Y de entrada ya estamos trayendo borrachos a nuestra ciudad, gracias al patrocinio de esta bebida. Yo creo que para empezar, si queremos ser críticos, si queremos ser sanos en esto, deberíamos separar eso. Tal vez no se logre, pero yo desde mi trinchera insisto, ojalá que algún día el sábado sea separado y marginado. El domingo hagan lo que quieran, diviértanse, porque es carnaval, pero no el sábado. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto, Maurice? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué ideas les daríamos a nuestras autoridades, a los organizadores sí del Carnaval de Oruro, para que esto pueda mejorar
ya lo sabemos, la gente definitivamente nos ha abarrotado en este caso, nos faltan efectivos policiales, nos faltan gendarmes, nos faltan gente que controle y que ayude en este tema, especialmente del expendio de bebidas alcohólicas, ¿no? Lo primero que yo haría es que deberíamos limitar la cantidad de gente que viene del interior, ¿no? Porque no por mucha gente esto es un éxito. En turismo se ve que el turismo masivo es contaminante y lo estamos viendo. No tenemos capacidad para acoger a tanta gente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abrir las puertas a todo el mundo, cobrando cuotas, cobrando esto, cobrando lo otro, cuando unos cuantos se benefician? Y ahí entro no a un tema de autoridades, a un tema de actitud personal de las personas que están actuando inadecuadamente para su propio beneficio por encima del interés común. No tiene nada que ver con que yo sea autoridad, tiene que ver con mi actitud personal. ¿Por qué organizo recorridos en Navidad? ¿Para qué? ¿Por qué cobro a personas que nunca han ensayado y les voy a cobrar la cuota anual para que entre un bloque de figuras en un determinado conjunto? Bloques que no han ensayado nunca, desde el primer comité ni el último comité aparecen, pero está el dirigente cobrando las cuotas a todo ese bloque. Eso entra a sus rendiciones de cuentas, eso entra a su proceso patrimonial. Cada uno sabe, los que conocemos a los conjuntos, cómo se maneja esto. Y eso lo dejo a un nivel de conciencia personal de cada uno. Porque es fácil decir, Señor, perdona nuestras faltas, entramos donde la Virgen, nos golpeamos el pecho y salimos y estamos aprovechándonos de la condición personal de la persona que viene de afuera, del danzarín, de las personas que están en este contexto de espectadores. Cuando eso cambie como actitud, la situación va a cambiar. No por el tema de quién se encarga de organizar. Bueno, muy buena reflexión la que nos has dado y bueno, por otra parte también, si ponemos esta teoría que tú nos has indicado a las autoridades o a los organizadores, de repente nos dirán, pero nosotros no podemos prohibir que vengan. Ellos también quieren rendir su fe, su peregrinación a la Virgencita del Socavón, quieren estar acá, ¿qué hacemos? Ese es el pretexto. Ese es el pretexto. Y Lucero, sabemos muy bien que de cada conjunto, ¿cuántos efectivamente lo hacen por devoción? Ah, no, eso sí, es indiscutible. Hay mucha gente que no baila por devoción. Absolutamente personal, y eso termina siendo una excusa y un pretexto para abrir a la mayor cantidad de gente posible, que solo está viniendo a pagar al conjunto posiblemente, y está en algún momento viniendo a ensuciar y viniendo a hacer otras cosas. Ese es el problema. En algún momento habíamos discutido y me han criticado por esto, nuestro carnaval debería reducirse. Debería, para volver a entender la esencia que teníamos antes. Hemos perdido el alba por eso. Hemos perdido las demostraciones nocturnas, que eran el sábado en la noche. El alba era un proceso en que el conjunto salía con traje de ensayo para recibir los rayos de sol. Ahora no, el alba, todo el mundo entiende como que vamos al socavón y vamos a tomar hasta donde podamos, pero sin entender el contexto que significa aquello. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa es la idea que le vendemos también afuera. Y ahí volvemos a decir, ¿todos tienen derechos? Sí, pero no todos tienen la misma actitud ni el mismo compromiso religioso de los que realmente lo hacemos. Eso es muy cierto, porque hay mucha gente que, como decimos nosotros, ¿no? Vienen solamente a figuretear de repente. Como tú dices, mucha gente, incluso hemos tenido ya bastante de qué hablar respecto a las personas que son invitadas a diferentes conjuntos folclóricos, y que esto también nos ha traído muchos problemas, muchas críticas, incluso nos han tildado a los orureños de regionalistas, por ejemplo. Sí, pero creo que la fiesta ha dejado de ser solo local hace mucho tiempo. Creo que no hay mayor, incluso la Virgen de Socavón ha sido declarada como como patrona de la integración, porque aquí viene de todo lado, y no solamente de Oruro,
Está Claro, viniendo del gente exterior. de Calama, buses enteros vienen de Calama, de Arica, de Antofagasta, de Buenos Aires, hasta vienen de Puno a bailar y aprender lo que hacemos nosotros. Y saben qué conjuntos son los que se van integrando, no es un secreto. Vienen de Estados Unidos, hay un bloque que viene de Sevilla, de España, para los caporales centralistas. Entonces no es algo ajeno, deja de ser ya una fiesta estrictamente local, nacional y ahora es internacional. ¿Que tienen derecho? Sí, tienen todo el derecho, pero también tienen obligaciones, y esa obligación es respetar esta tierra. Y la obligación del dirigente es respetar ese danzarín que viene de afuera para darle condiciones. Hemos visto gente que ha venido a recoger su traje para bailar en un conjunto y los trajes no estaban terminados y ni siquiera bien considerado para el 100% del bloque en particular. Hemos visto situaciones realmente amargas de gente que ha venido de otro lado, pero por querer cumplir su devoción se ha tenido que alquilar un traje de otro bordador. O sea, realmente esas cosas no se las ve. Y eso no tiene que ver con quién está a cargo de la organización, sino de la actitud personal de cada persona que no está actuando ni con ética ni con moral. Me quedo con eso, Maurice. Realmente ha sido bastante interesante poder hablar hoy contigo. Estoy segura que podríamos quedarnos horas charlando, hablar de más temas, pero lo vamos a hacer en próximas ocasiones. Yo sé que va a haber otras oportunidades. Gracias. No, con todo gusto, Lucero. Gracias por invitarme al programa y espero que hayamos contribuido en algo para entender este contexto que tenemos y también entrar en un proceso de reflexión. Ojalá, somos seres humanos, somos pecadores. Por eso, el verso que está en el socavón, que nadie lo lee, pero deberíamos fijarnos arriba en la puerta principal del santuario, que dice: tú que gimes en el crimen, tú te puedes aún salvar. Ven a los pies de la Virgen tus pecados a llorar. Y con eso terminemos nuestro proceso devocional. Wow, muchas gracias. Gracias, Maurice, por habernos acompañado. Hemos aprendido mucho en este episodio. Ha sido muy enriquecedor y yo estoy segura que ustedes que están a través de esa pantalla están pensando lo mismo que yo. Debemos agradecer a quienes nos acompañan en cada episodio, por supuesto a Pinky Moda y Arte. Ella también está trabajando arduamente porque estamos a poco de que el Carnaval de Oruro comience. Ese sábado de peregrinación nos espera y vamos a poder ver la majestuosidad a través también de nuestros diseñadores, nuestros bordadores, careteros, boteros, a través de todos ellos quienes nos representan en Oruro. También debemos agradecer, por supuesto, al restaurante Las Retamas. A pie de pantalla les dejo todos los datos si quieren almorzar delicioso, cenar delicioso, por supuesto, en restaurante Las Retamas. También agradecemos a Guardería Chiquimundo porque nuestros niños tienen que estar seguros. ¿Y sabe dónde es? En Chiquimundo. A pie de pantalla le dejo el teléfono de contacto y también la dirección porque ya están recibiendo inscripciones. Y también si usted quiere hacerse algo delicioso en casa, un asado, un churrasco, parrillada, como quiera llamarlo, por favor, debe comprar esos cortes espectaculares en la Casa del Gaucho que queda en la zona sur de nuestra ciudad. Y por último agradecemos a la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro que también está apoyando este podcast Parada Carnaval. Hasta el próximo episodio.